Les saluda Carlos Montemayor, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, desde estos lugares de Guadalajara, Jalisco, platicando con ustedes en su programa La Luz del Mundo te habla hoy. El instrumento de muerte. ¿Qué será un instrumento de muerte y qué será un instrumento de vida? Es bueno analizar estas cosas y no irnos con la corriente, con la mayoría, sin detenernos a pensar y ponernos a analizar las cosas, tanto bíblicamente como con la lógica, con el raciocinio que Dios nos regaló para pensar esto. Hay un instrumento que ahorita es muy festejado, 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. Es un instrumento. Debemos recordar que los romanos lo usaban para castigar a los malvados, a los asesinos y a todos aquellos que eran opuestos a lo que ellos creían. Y ahí los crucificaban en ese método cruel y sangriento. Y ese instrumento que por años y años estuvo completamente alejado del cristianismo, porque en la palabra de nuestro Dios, en la vida apostólica, en la vida de los primeros cristianos, nunca se escuchó que tomaran ese artefacto, ese instrumento, y lo trajeran a la casa de reunión, a la casa de oración, para inspirarse en la viva sangre de nuestro Señor Jesucristo. Toda bañada esa cruz de la sangre de mi Señor, y ahí ponerla para acordarse de aquel cuerpo que fue crucificado y maltratado hasta la muerte. Nadie tuvo esa ocurrencia, ni en los libros evangélicos que son las cartas apostólicas, ni en algún testimonio que pudiéramos tener de aquella época en que se estaba escribiendo los hechos apostólicos. No se habla de un personaje que fue, que la trajo, que la cuidó. Y la prueba está que en el año 325, una mujer llamada Helena, para mayor referencia la madre de Constantino el Grande, va a buscar la cruz de Cristo. Estamos hablando en el siglo IV. Estamos hablando después de muchos años. ¿Y por qué la tenía que andar buscando? Porque los cristianos no la habían guardado. Porque los verdaderos hombres de Dios no la tenían como algo muy valioso, como algo que debería de honrarse y ponerse en un altar. Pues esta mujer hace un viaje y según ella, imagínate 300 años después, busca y según ella encuentra la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No, sería de los ladrones, sería que la volvieron a usar y la siguieron usando. Pues la Biblia no nos da testimonio de que haya quedado como una reliquia o un objeto muy importante, sino un objeto de dolor y de muerte, de maldición, porque aún había una orden que tenía que quitarse el que estuviera clavado en un madero el mismo día, porque si se dejaba en el madero, maldeciría la tierra. Esa tierra donde estaba quedaría maldita, y eso lo habla en Deuteronomios como una profecía. Piensa, ¿cómo es posible que tú celebres al instrumento de muerte? Que te des ese lujo de decir, hoy es día 3 de mayo y Santa Helena, porque le dieron el nombre de santa por haber ido a encontrar esa cruz, que nadie se preocupó en esos 300 años, que a nadie le interesó ir a buscarla, porque sería completamente ilógico que aquel instrumento con que maten a tu padre sea una pistola, sea un cuchillo, sea algún otro objeto
que sirva como instrumento para dar muerte y que lo cuelgues en tu casa. Bendito cuchillo ensangrentado que mataste a mi papá, que hiciste el daño a mi hija, que mataste a mi hermano. Imposible que nosotros aceptáramos un recuerdo, algo, una reliquia de esa manera en nuestro hogar. No quisiéramos acordarnos. Ahí donde quedó la sangre en la calle, a veces le echan hasta agua para que se limpie, porque no quieren ver esa sangre. Quisieran acordarse, ponen una foto del papá cuando estaba en vida, del hermano cuando estaba en vida, porque no quieren poner el cuerpo ensangrentado en esa foto para acordarse que en esa esquina, allí unos vagos o unos malvivientes lo mataron. Ese es un instrumento de muerte y que desde ese tiempo se estableció el 3 de mayo para recordar a ese instrumento y decir, como dice el Catecismo Católico, bendita cruz que sostuviste los brazos de nuestro Salvador. Como si lo hubiera hecho con mucho amor. No quieren reconocer unos clavos, también como santos, pues los clavos que le clavaron. Por cierto, en reliquias hay cientos de clavos que dicen que son los de aquella época. Clavos para recordar, sangre para sentirse más a gusto, o un Cristo resucitado en el cual hay vida y vida en abundancia y esperanza. Ese instrumento de muerte es una celebración muy fuerte. Yo no entendía por qué en las construcciones celebran mucho aquí en México el 3 de mayo en poner cruces y todo en las construcciones. Y es que hay tan poca seguridad que muchos albañiles caen y fallecen. Es un memorial de muerte. Es una ceremonia de muerte. Y por eso lo ponen allí en los edificios en construcción. Los albañiles hacen fiesta, se emborrachan en este día para celebrar la Santa Cruz, el instrumento de muerte. La Iglesia, la luz del mundo, no tiene esa costumbre que yo le diría impía, o sea, falta de temor de Dios y de respeto de Dios, tener a ese instrumento como un recuerdo agradable. Hay otro tipo de instrumento que es para dar vida, y el único que hay para dar vida, el resuello de la nariz, es el enviado de Dios. Un enviado de Dios está puesto no para dar muerte, sino para dar vida por medio del conocimiento del Evangelio, porque están autorizados por Cristo para enseñar la sana doctrina verdadera. Cuando un hombre llamado Ananías se oponía al mandato de Dios de ir a ver a Saulo de Tarso, porque decía, él andaba persiguiendo a los tuyos, yo no puedo ir a verlo. Y le decía, deja, porque instrumento escogido me es él para que lleve mi nombre a los gentiles. ¿El nombre de Cristo es para muerte o es para vida? Pues eso era lo que llevaba el apóstol Pablo, un instrumento de Dios para los gentiles. Una memoria hermosa y santa, que mientras él estuvo en vida, fue un instrumento útil, porque no era un instrumento inanimado, que al colgarlo se convierte en un ídolo, con figura o sin figura, porque el evangélico es dado a ponerlo sin una imagen de alguien que no es Cristo, ahí clavado y ensangrentado. Ellos lo ponen sin eso y dicen, bueno, ya sí, ya ahora sí está correcto, no es ídolo. En India lo acostumbran poner con un manto rojo y vacía la cruz. Les pregunto, ¿y eso para qué lo ponen? ¿Para demostrar que Cristo está aquí? Le digo, pues Cristo se fue, está vacía y ni cuenta se dieron.
¿Por qué buscáis entre los muertos? Decían aquellos varones que ven a las mujeres que andaban buscando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado y vive? Entonces, el Señor tiene otro tipo de instrumentos que sí debemos nosotros de valorizar, y eso a veces a las gentes les hace juzgarnos mientras están celebrando el instrumento de muerte inanimado y que no puede dar vida sino quita vidas, el arma con que mataron a Cristo. Se ponen a juzgar que nosotros creamos que debe de haber un enviado de Dios para predicar el Evangelio. Que el Evangelio para los gentiles no solo fue para los tiempos del apóstol Pablo, que llegó el tiempo de que se terminó su vida, porque aunque lo respetaron y algunos eran capaces hasta de quitarse los ojos por dárselo, testimonio mismo del apóstol Pablo en Gálatas 4:14, nos está hablando cómo lo amaban, cómo lo honraban. Lo habían recibido como a un ángel de Dios, y luego dice como a Cristo Jesús. Y todos los que leen la Biblia lo aceptan, lo ven correcto, lo ven normal, porque era un instrumento escogido por Dios. Nosotros creemos que Dios hasta este tiempo tiene un instrumento de vida escogido por Él para los gentiles de nuestro tiempo. A estos fines de los siglos que estamos viviendo nosotros, todavía hay salvación. Mientras Jesucristo regresa por nosotros para llevarnos con Él, nosotros estamos siendo cuidados, guiados, enseñados por un instrumento vivo, un instrumento de paz, un instrumento de santidad y de salvación. Es el apóstol Naasón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo para los gentiles de nuestra época. En esta época de restauración, en esta época de edificación del cuerpo de Cristo, de perfeccionar a los santos, hay un ministerio santo, un ministerio apostólico entregado a un hombre, para que él, como un instrumento vivo y eficaz, lo lleve a todas las personas, al mundo entero. Era necesario que se predicara a toda nación, tribu, pueblo, lengua, hasta los gobernantes y reyes, porque todos deben de escuchar que en la tierra hubo un hombre que dio su vida por nosotros, que murió en una cruz, que fue crucificado después de mucho sufrimiento, y en ese instrumento de vergüenza y de maldición fue clavado para llevar la maldición del pueblo y darnos santidad. Y Él ha resucitado, no está en esa cruz. Ni siquiera ese mismo día en la tarde se quedó allí, fue quitado y llevado a un sepulcro nuevo, y allí estuvo rodando una piedra. Ahí pensaron que iba a estar con unos guardias cuidándolo, pero al tercer día resucitó de los muertos y estuvo con sus apóstoles, que dicen, ¿para qué quiere un apóstol? Pues Él fue a ver a sus apóstoles y Él estuvo hablando con ellos y les estuvo dando enseñanzas, que en Mateo 28:20 dice que enseñaran a todo el mundo lo que Él había enseñado. Y no eran 12, eran 11, porque Judas ya no estaba ahí. Dicen, pero es que nada más 12. No, eran 11, solamente 11. Pero Dios tenía sus planes. Llega Matías y queda como otra vez el número 12 para los israelitas. Y luego sigue Dios obrando y empieza el ministerio para los gentiles. Instrumentos vivos eran los apóstoles. Y hasta el día de hoy Dios tiene un instrumento que no es un artefacto de muerte, que no es una arma destructora, es una arma pero de vida eterna. ¿Qué fuerza tiene la del amor? ¿Qué poder tiene la de una espada? Pero la palabra verdadera de Dios, que rescata las almas del poder del enemigo y que da libertad. ¿Cuál debemos de celebrar?
el instrumento de muerte, colgarlo en las paredes, ponerlo en nuestro cuello y decir, este instrumento es bendito porque mató a Cristo. Maldito el leño que es usado para el mal. No, pero para mí es bendito porque mató a Cristo. Fíjate qué bonito, lo mató. Ahí le clavaron esos clavos con tanto dolor. Ahí le clavaron una lanza con tanto dolor. Vamos a tener todo el juego, el artefacto, los clavos, la lanza. Pero al único que no vas a poder tener es a Jesucristo, porque ya no está ahí. En la original, porque la que trajo Elena está muy dudoso de que pudiera ser la original, ya que no estaba cuidada por la iglesia del Señor, que en el dolor que sintieron no quisieron ver esa arma, ni recordar, como cualquier padre no quisiera ver el carro que atropelló a su hijo, o no quisiera ver el arma, la pistola con que mataron a su hija, a su hijo. Nadie quiere eso, porque queremos recordarlos en vida. Pues nosotros no necesitamos recordar a Cristo en vida. Él está vivo. Él vive y reina para siempre. Y Él va a volver por nosotros. Y el apóstol Pablo, en su tiempo, fue un instrumento escogido para predicarlo. Y en estos días, Dios ha usado en nuestra época al apóstol Aarón Joaquín, que empieza la restauración en 1926, al apóstol Samuel Joaquín, que por 50 años estuvo al frente de este pueblo, y ahora al apóstol Nazón Joaquín García. Nosotros queremos decir que Dios lo guarde muchos años, que Dios lo proteja, que Dios lo bendiga, y para nosotros es motivo de grande alegría y regocijo, como dijera la palabra de Dios con respecto a un instrumento que era una antorcha que ardía, que se llamó Juan, y que ellos quisieron regocijarse con él. Muchos se regocijarán en su nacimiento, pues nosotros nos alegramos, nos llenamos de gozo, nos llenamos de tranquilidad y paz al saber que no vamos solos, que los millones de miembros de la iglesia a la luz del mundo tenemos quien va al frente de nosotros. No lo pusimos nosotros, no lo escogimos nosotros, es elegido y puesto por nuestro Dios, y eso lo creemos firmemente, lo anunciamos con alegría y no nos avergonzamos de decir, creo en un varón de Dios, no creo en un instrumento de muerte, no creo en un elemento que no fue dado para nuestra salvación. El que nos salvó no fue la cruz, fue Cristo. El que nos salvó no es el arma con que mataron a Cristo. No, el que nos salva es nuestro Redentor, Jesucristo. Y está siendo predicado en todo el mundo en esta época, en idiomas diversos. Está llegando a todo lugar la bendita palabra del Evangelio verdadero, siendo predicado por orden de Jesucristo, y aquellos que lo escuchan y ponen atención, Dios despierta una fe en el corazón, les da un regalo hermoso, la fe gloriosa, para que crean en Dios, en Jesucristo y en el que Él ha enviado, porque esto es indispensable. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, dijo Cristo, recibe al que me envió. Dios quiera, y tú también puedas recibir al que en estos días Dios ha enviado. Este es su programa, La Luz del Mundo te habla hoy, y queremos invitarlos para que nos visiten ahí en la Carlos Castañón 61, en la colonia Vistahermosa en Chilpancingo, y este programa que llega hasta ustedes llene sus corazones de paz y de conocimiento en el nombre de Jesucristo.